Buenas tardes, estimados hermanos. Ya hace algunos días hemos estado deseando vernos sin duda alguna y pues ustedes me verán a través de este medio y yo no podré verles, pero he estado orando al Señor a favor de ustedes y sin duda que ustedes a nuestro favor también. Y se nos da la oportunidad de abrir la palabra del Señor y poder compartirla con ustedes, estimados hermanos, estimados amigos. Y antes de leer la palabra del Señor, vamos a pedir la dirección para que podamos entender, comprender y hacer nuestra la palabra de Dios. Querido Dios, estamos agradecidos por este día. Gracias porque tenemos la oportunidad de abrir su palabra y atesorarla en nuestras vidas, en nuestro corazón y llevarla por obra donde vayamos. Pedimos su dirección y queremos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, estimados hermanos, estimados amigos, este es un día en el cual Dios nos ha dado de su gracia, en el cual Dios ha estado dando lo que hemos necesitado y esta tarde hemos decidido estar aquí para compartir la palabra del Señor y que juntos podamos meditar en nuestras vidas, meditar allí en nuestro corazón, en la intimidad de nuestros hogares, acerca de nuestra vida. Pues Dios es un Dios eterno y Él ha tenido siempre el propósito de encontrarnos, de buscarnos, porque eso es lo que encontramos en la palabra del Señor. Dios buscando al hombre. Nunca el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. Y esa es la razón por la cual, hermanos, por la cual, estimados amigos, hemos venido esta tarde para que podamos ver a la luz de la palabra del Señor cuál ha sido el propósito de Dios a través de los tiempos. Entonces, allá en la antigüedad, cuando nuestros padres Adán y Eva desobedecieron al mandato de Dios, Dios les buscó y les hizo una gran pregunta y les dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y más adelante en el Nuevo Testamento encontramos nuevamente a Dios mismo a través de la persona del Señor Jesucristo buscando al hombre. Y es allí donde vamos a ir a la palabra del Señor. En el Evangelio según Lucas, capítulo 19, verso 10. El Señor Jesucristo buscando. Y nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la razón, estimados oyentes, por la cual el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, busca al ser humano? Aquí en este versículo donde leímos, encontramos la razón por la cual el Señor Jesucristo está buscando lo que se había perdido. Y nos dice la palabra del Señor que Él vino con el propósito de buscar. Estimados oyentes, desconozco cuántas veces usted ha escuchado la palabra del Señor.
ha escuchado el Evangelio del Señor. Sin embargo, en esta tarde deseo llamar su atención a este versículo de la palabra del Señor, porque quien busca no es un hombre común y corriente. Quien está buscando es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo quien está buscando. El Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesucristo busca, es porque hay algo importante, o es algo importante a quien Él busca. Desde la creación del hombre, el Señor Jesucristo siempre ha tenido el deseo de que el ser humano pueda tener una comunión, que pueda tener una relación con Él. Y esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo está buscando. Allá en Proverbios capítulo 14, verso 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo ha venido a buscar. Porque nosotros los seres humanos, en nuestras propias decisiones, en nuestras propias opiniones, hemos tomado nuestros propios caminos. Y si hemos tomado nuestros propios caminos, eso nos enseña de que no hemos andado por el camino que el Señor Jesucristo había trazado o ha trazado. El profeta Isaías en el capítulo 53 también nos muestra y nos dice: cada cual se apartó por su camino. Entonces, hay tantas razones por las cuales el Señor Jesucristo vino a buscar. Cada cual se apartó por su camino. Todos nos descarriamos como ovejas, separados por causa del pecado. Entonces, razones por las cuales el Señor Jesucristo ha venido a buscar al ser humano. Y dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino. ¿De dónde vino? Bueno, el Señor Jesucristo, como Dios, como el Espíritu Santo, son eternos. Sin embargo, nos muestra la palabra del Señor Jesucristo en Juan, en el capítulo 1, verso 1, y dice la palabra del Señor que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verso 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿de dónde vino el Hijo del Hombre? Vino del cielo. Él estaba allá con su Padre, lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de poder. Él vino dejando su gloria a nosotros. Y vemos en los evangelios, allí en Mateo, que Él vino a nacer allá en Belén. Él vino. Estimados oyentes, estimados hermanos, el propósito del Señor al venir a nosotros ha sido una realidad en muchas vidas, en muchos de nosotros, porque nos dice la palabra del Señor
que Él vino a buscar. Estimado oyente, el Señor Jesucristo por tantos años, Él vino a nosotros, estuvo allá en Jerusalén, estuvieron sus pies en las calles polvorientas de Jerusalén, donde Él hizo tantos milagros. Y estando allí, Él llevó a cabo el propósito con el cual el Padre le había enviado a nosotros. Y uno de ellos era buscarnos. ¿Y cuántos de nosotros ya hemos sido encontrados? ¿Cuántos millones alrededor de la tierra ya hemos sido encontrados por Él? Hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Nos hemos dado cuenta de nuestro problema. Nos hemos dado cuenta de nuestro pecado. Y hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya hemos sido encontrados por Él. Ya hemos sido encontrados. Estimado amigo, estimado oyente, desconozco cuántas veces usted ha leído la palabra del Señor, ha escuchado la palabra del Señor, ha pensado en su propia vida, ha pensado tal vez en el Señor Jesucristo, ha pensado en la obra del Señor Jesucristo, pero quizá hasta el día de hoy no se ha dejado encontrar del Señor Jesucristo. ¿Y cuál será la razón por la cual usted no se ha dejado encontrar del Señor Jesucristo? No es porque usted haya hecho cuantas cosas. No. Usted no se ha dejado encontrar por el Señor Jesucristo porque aún está viviendo en sus propios caminos. Aún está viviendo en sus propios deleites. Aún está viviendo con el pecado que mancha su alma, con el pecado que le separa de Dios. Esa es la razón por la cual no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Esa ha sido la razón por la cual el Señor Jesucristo aún no ha tenido un encuentro con usted. Pero quizá esta tarde, a través de estas palabras, usted pueda dejarse encontrar por el Señor Jesucristo. Él está buscando aún. Él está buscando a hombres, a mujeres, a niños que deseen ir a Él. Que reconozcan su pecado. Que reconozcan que delante de Él han fallado, que aún están viviendo con la carga de pecado, con sus mentiras, con sus enojos, con sus malos pensamientos, con sus malas palabras, con sus adulterios, con sus fornicaciones y cuánto pecado más que el ser humano lleva cargando en sí mismo. Y es lo que no le deja tener comunión ni relación con su Creador. Estimado oyente, deseo llamar su atención a estas palabras, porque el propósito del Señor Jesucristo al venir a nosotros no solamente fue buscar, pues Él ha encontrado a tantos y Él conoce sus caminos, Él conoce sus pensamientos, Él conoce sus cargas. Y Él hoy desea no solamente tener un encuentro con usted. Él hoy desea salvar su alma. Es aún más precioso que solamente ser encontrado. Es aún más precioso que solamente tener un conocimiento donde se encuentra usted. Él hoy desea salvar su alma. ¿Salvarle? ¿Salvarle de qué? Salvarle de la condenación en el infierno. Salvarle de que su alma no vaya a la condenación en el infierno. Pues sarcásticamente,
un hombre preguntó, ¿dónde estaba el infierno? ¿Dónde se encuentra en el infierno? Y el hermano le respondió, el infierno se encuentra exactamente al final de la vida del hombre que muere sin Cristo en su corazón. Allí está el infierno. Al final de los días que el hombre muere sin Cristo, allí está el infierno, estimado amigo. Y no esperes estar pensando estar allí, porque según la palabra del Señor, en Lucas, en el capítulo 16, allí nos muestra claramente lo terrible que es este lugar. Espantoso. Aquel hombre rico aún deseaba un poquito de agua que refrescara su lengua. Deseaba que sus hermanos escucharan la palabra de Dios para que pudieran escapar de estar en este lugar de condenación. Es esa la razón, estimado oyente, que el Señor Jesucristo hoy desea que usted se deje encontrar y que pueda ser salvo a través de la persona del Señor Jesucristo. Allí un capítulo anterior, en el mismo Evangelio según Lucas, en el capítulo 18, del verso 9 al verso 14, encontramos una historia de dos hombres con actitudes diferentes. Y me gustaría llamar su atención a la actitud de aquel publicano que nos dice la palabra del Señor en el verso 13, que aún estando lejos, ni aún quería alzar sus ojos al cielo, porque éste reconocía su pecado. ¿Y cuáles eran las palabras de este hombre? En la última parte del versículo 13 dice la palabra del Señor que este hombre decía, desde allá, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Estimado oyente, y creo que deben ser las mismas palabras de cada uno de nosotros delante de Dios. Sé propicio a mí, pecador. Pues si en la antigüedad, allá en el tabernáculo, allá en el lugar santísimo, estaba lo que se llamaba el propiciatorio, cubierto por aquellos querubines a un lado y otro, y donde se rociaba la sangre para cubrir el pecado del pueblo. Estimados oyentes, y es lo que cada uno de nosotros necesitamos. No solamente para que nuestro pecado sea cubierto, sino para que nuestro pecado sea quitado. ¿Y quién puede quitar el pecado de nuestras vidas? ¿Quién puede ser propicio a nosotros sino el Señor Jesucristo? ¿Quién puede quitar el pecado de nuestras vidas, de nuestra alma, sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo? La sangre preciosa que fue vertida en la cruz del Calvario a favor suyo y a favor mío. Usted, sí, usted que me está escuchando, usted necesita urgentemente de que Cristo sea su propiciación. Aquel que vertió su sangre en la cruz a favor suyo y a mi favor. Yo quiero animarle, estimado oyente, desde este lugar, desde nuestras casas, desde donde un creyente se pueda encontrar, desde allí hemos elevado oraciones a Dios a favor de nuestros familiares,
a favor de nuestros vecinos, a favor de aquellos que aún no conocen al Señor como su Salvador. Y quizá usted que está escuchando este mensaje, Dios está hablando esta tarde, este momento a su vida, con el único propósito de que usted se deje encontrar, con el único propósito de que usted pueda ser salvo a través del Señor Jesucristo y pueda alzar su voz, así como este hombre que dijo: sé propicio a mí, reconociendo así su pecado. Sé propicio a mí, pecador. No hay otro medio, no hay otro camino por el cual los hombres podamos ser salvos, sino solamente la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos añadir, estimados oyentes, a este mensaje? Sino que el Señor Jesucristo, siendo Dios, estando en la casa del Padre, vino a los hombres a buscarnos, a salvarnos, no teniendo razón alguna, sino su grande amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, nosotros, usted y yo, Cristo murió por nosotros. Estimados oyentes, ¿hasta cuándo usted va a seguir rechazando al dador de la vida? Día tras día, cada amanecer, cada vez que nuestro corazón palpita, cada vez que nuestro oxígeno llega a nuestros pulmones para que en nuestro cuerpo haya aliento de vida, es oportunidad que Dios está dando para que el hombre pueda ser salvo. Para que el hombre piense, para que el hombre pueda razonar de sus caminos y reconocer que sin Dios no hay un destino feliz, un destino final feliz, sino solamente una horrenda expectación de juicio. Triste será ese día para el hombre que aún escuchando la palabra del Señor, escuchando el evangelio del Señor, advirtiéndosele de que el camino que hasta ahora lleva le conduce a la condenación, le conduce al infierno. Triste será el día que se encuentre allí y recuerde tantas veces que escuchó el deseo de Dios, el corazón de Dios, la voz de Dios llamándole: ven a mí, y nunca quiso hacerlo. Es por ello, estimados oyentes, que la palabra del Señor nos dice que hoy, en este mismo momento que usted está escuchando el evangelio, es momento de salvación para usted. Sí, para usted. Para todos aquellos que aún no le han conocido, incluyéndole a usted. Hoy es el día de salvación, porque el mañana es desconocido y puede ser demasiado tarde para usted. Quiero animarle a que reflexione acerca de sus caminos. Y si hasta hoy usted no ha conocido a Cristo como su Salvador, eso quiere decir que ha andado en sus propios caminos. Eso nos enseña y le dice a usted mismo que ha estado caminando en su pecado, en sus pecados, en sus propios caminos, en sus propios deleites. Y nos enseña la palabra del Señor que los muchos caminos que el hombre puede andar, su fin es camino de muerte. Es camino de muerte, por lo tanto, hay un solo camino, que es el camino que nos lleva a la vida eterna.
Y Juan, en el capítulo 14, el verso 6, nos dice el Señor Jesucristo mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y concluye: y nadie va al Padre sino por mí. No intente formularse en su mente cuántos caminos para llegar a Dios. La palabra del Señor nos enseña que no es por nuestras propias obras, no es por nuestros propios caminos, sino que hay un solo camino, y Jesús, el Señor Jesucristo, es el camino para la vida eterna. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere tener vida eterna? ¿Quiere estar en la casa del Padre? Pues venga a Cristo y sea salvo. Reconozca su pecado. Reconozca que ha andado en sus caminos. Reconozca que ha andado perdido en sus propios caminos, en su propio pecado. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, Dios en su amor, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la Escritura nos dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué precioso es el Señor. Pero ya para muchos es demasiado tarde, porque ya pasaron a la eternidad sin Cristo, sin salvación. Y ya no hay retorno para ellos. Ya no hay esperanza para ellos. Pero usted que está escuchando aún, usted sí tiene esperanza. Porque aún hay vida. Hay aliento de vida en su cuerpo. Y usted hoy puede tomar la mejor decisión que pueda haber tomado en toda su vida. Como es entregar su vida al Señor Jesucristo, reconocer su pecado y reconocer la obra de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y con ello Cristo le salva. Entregue su vida a Él, deposite su confianza, su fe en el Señor Jesucristo. Déjese caer en sus brazos, que son los brazos más seguros. Y según la palabra del Señor, lo que nos enseña, el hombre participa de la vida eterna en Cristo Jesús. Quiero animarle a que venga a Cristo ahora mismo y sea salvo. El Señor bendiga su vida y que hoy usted pueda tomar la decisión de entregar su vida al Señor Jesucristo y ser salvo de condenación. Amén.